Listo. Compas, ya vamos a dar inicio. Como siempre, las personas que nos acompañan virtuales, agradecemos si nos confirman si se está escuchando. Y vamos a presentar a la profe. Bueno, buenos días a todos y todas. Para esta clase del eje de economías para la vida, va a estar muy centrada en el tema del ser vivo, en la economía de propósito en un entorno complejo. Hoy nos acompaña la profe Catherine Farrell. Ella ha trabajado en diferentes universidades, como la Universidad del Rosario, la Universidad de los Andes y muchas otras organizaciones. Sus investigaciones se centran pues en torno a todas estas temáticas que vamos a tratar hoy. Entonces esperamos que sea de su agrado y al final o conforme vayan saliendo pueden hacer sus preguntas, ya sea en la sesión virtual que tenemos o aquí en el auditorio presencial. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, listo. No estoy muy acostumbrada con el micro, pero hará lo mejor que puedo. Muchísimas gracias por la oportunidad para participar. Gracias a profe Alexander por invitarme. Y antes de todo, lo que quiero decir, y si no recuerdan nada más que he dicho en esta ponencia, que recuerda por favor eso, ustedes son el futuro. Es un honor y un gran gusto estar acá hablando con ustedes. Quiero darles mucho ánimo a seguir en esta ruta. La economía ortodoxa hoy occidente no es suficiente para enfrentar los retos del siglo XXI. Se tiene que escribir de nuevo y es la tarea de ustedes. Espero que un poquito lo que voy a decir hoy les pueda ayudar en ello. Y con mucho gusto se puede poner en contacto conmigo cuando sea, así son mis contactos y está el fondo de la presentación. Listo. Voy a tocar varios temas. Mi meta para la presentación es revisar esos temas y dejar un periodo, ojalá 30 minutos, para que podamos también explorarlos con contestación y preguntas. Así que es una ruta que nos trae a reflexionar sobre hacia dónde podemos irnos con una economía heterodoxa que está enfocada en el valor y las fuerzas de la vida. Para iniciar, quiero hacer un experimento con ustedes. Si usted conoce ese experimento, no participa. ¿Han visto esta imagen? Si no han visto esa imagen, reflexionenlo un momento y decida lo que está mirando. Ok. Y levanta la mano los que no lo han visto antes. Super. Ok. Deja la mano arriba y baja la mano si lo que ha visto es una anciana. Ok. Y levanta la mano si lo que ha visto es una anciana. Para una jovencita, una señora alistándose para la fiesta. Listo. ¿Alguien que no ha visto la anciana la puede explicar? ¿Dónde está? Sí, por favor. Sí, yo logro ver a una anciana, le logro ver la nariz, la boca, labios finos, cabello, tiene como algo aquí, y un abrigo podría ser. Sí. Sí, su abrigo. ¿Ya lo ve? ¿No? Ojos para acá, un ojo, otro ojo. Nariz. Sí, nariz, ajá. Boca y la ropa. Y tiene una pluma acá. Ay. Y la señora alistándose para la fiesta. ¿Alguien me puede explicar dónde está ella? ¿Quién ha visto a la señora? Sí, usted, me explica. Tiene una pluma acá, sí, la anciana también. Eso es cabellos, ¿no? Y ella está un poquito coquetita, ¿no? Está mirando hacia allá. ¿Ya lo puede ver? Sí. Y tenemos otro que es lo clásico. Entonces, si no lo ha visto, puede participar. Decía lo que ve. Levante la mano si no lo conoce ese juego. Excelente. Y baja la mano si lo que ha visto es un conejo. Sí. Ahí no, ustedes se vean un pato, ¿no? Sí. Entonces,
Las orejas, las orejas del conejo son el pico del pato. Pues, ¿por qué estoy iniciando una presentación sobre economía ecológica y economías de la vida con esas imágenes? Porque perspectiva no es solo algo subjetivo, es algo que tiene consecuencias para la manera en que estamos experimentando el mundo dentro de lo cual estamos actuando y moviéndonos. Así que perspectiva es muy importante. Y esa perspectiva y propósito están muy vinculados uno con el otro. Y eso es el tema que vamos a tocar hoy. Listo, voy a hablar mucho de hombres hoy. Y así que antes de iniciar con eso, quise asegurar que todos tenemos muy claro que también hay muchas mujeres en el discurso de economía heterodoxa. Entonces, eso es uno de mis favoritos, que es Val Plumwood, quien es una ecofeminista. Y les voy a revisar unos otros. Aquí es Dina Agarwal, aquí tenemos Teresa Brenner, tenemos Sabina O'Hara, tenemos Marina Fischer-Kowalski, tenemos Ari Bonamati. La señora me dice que lo dije como una niña, tal vez cuando dijo su nombre se carcaja. Tenemos Bárbara Muranta, quien va a estar con nosotros acá en Colombia en octubre. Tenemos Isabel Stengel, voy a hablar un poquito de ella hoy. Ariel Sala, un mentor mía, y probablemente ustedes han escuchado de Vandana Siva. Pues no voy a hablar más de género ni de hombres y mujeres, pero que me parece súper importante que no tenemos la ilusión solo porque los teóricos de quien voy a hablar hoy son hombres, que solo estoy enfocado en este tema. Y pues eso es otro discurso para otro momento. Antes de continuar, quiero tocar brevemente mi perspectiva y cómo estoy yo acercándome a los temas que vamos a explorar. Mi perspectiva es de economía ecológica política o economía política ecológica. Y en eso lo que quise decir, quiero decir que las relaciones entre esos tres componentes para mí no son para separarse. No podemos hablar de dinámicas económicas sin que estamos al mismo tiempo hablando de dinámicas ecológicas y políticas. Y por el mismo dinámicas ecológicas, no podemos hablar de eso sin que estamos al mismo tiempo hablando de la política y de la economía. Y pues de la política también está formado y estructurado a través de ecología y economía. Pues yo soy una teórica y soy una teórica estructuralista o postestructuralista, pero es importante para mí dar esa orientación. Listo. Ahora quiero empezar a explorar ese tema que les he prometido que va a estar el tema de esta ponencia. Así que, ¿qué es la economía? Y pues la economía, si buscamos a definirlo en términos de ser una disciplina, podemos recurrir a esa definición originaria de Alfred Marshall del siglo anterior. Y para mí es un excelente punto de inicio porque habla justamente de la vida. Pues las actividades cotidianas de los seres humanos. ¿Y qué estamos haciendo? Adquiriendo y aprovechando los requisitos de qué? Pues de lo necesario para el buen bienestar, para vivir bien. Así que es algo muy consistente con todo lo que hemos hablado de economías de la vida. Pues cuando estamos hablando de eso, de las formas en que los seres humanos están buscando a satisfacer sus necesidades básicas, eso no es muy lejos de lo que estamos hablando en la biología. Así Nicholas Sturgeon ha hablado de la economía como una biología de los seres humanos. ¿Y por qué? Pues porque está aportando la vida biológica de los humanos, lo que estamos haciendo cuando estamos produciendo, consumiendo. ¿Ustedes lo pueden ver o es un poquito pequeño? ¿Está bien? Listo. Pues un reto que ya se ha tocado en otras ponencias, que para mí es central en este discurso, es que el tiempo bioquímico y el tiempo económico industrial son incompatibles, no son los mismos. Y eso tiene implicaciones si estamos acercando la economía como un tema de la biología y de la vida.
Pues podemos hablar de los ciclos y las dinámicas de sistemas vivos, que tenemos 3 ciclos fundamentales, que son los ciclos de carbono, nitrógeno y fósforo. ¿Quiénes de ustedes han escuchado de estos ciclos? O poquitos. Ok. ¿No le preocupa? Voy a explicarlo un poquito, pero el punto clave que tenemos claro es que todos los suministros agropecuarios, todos los recursos alimentarios que tenemos nosotros dependen de la disponibilidad de carbono, fósforo y nitrógeno. Usted está hecho de eso y más de todo el motor de la vida. Las dinámicas energéticas nuestras y también las dinámicas energéticas de los recursos que estamos aprovechando, que son vivos, depende de estos sistemas. Pues tenemos el fotosíntesis, que está asociado con la captura del carbono y el manejo del nitrógeno. Pues tenemos lo que se llama la producción primaria. Eso es una de mis imágenes favoritos, que es un bosque de alga en el mar. Y ellos capturan el sol, procesan eso y ponen a disponibilidad de otros animales los recursos de nitrógeno, fósforo y carbono. También tenemos el movimiento de fauna. Y eso es súper importante. El fósforo no se puede movilizar por ninguna otra manera de que alguien o algo lo trae de A a B. No se anda por el aire, no se anda por el agua. Lo cual es el caso con muchos otros químicos. Y el fósforo es absolutamente fundamental para vivir. Así que necesita esa migración y ese movimiento de los seres vivos. Y aquí tenemos los procesos de recuperación y de reuso y la reproducción biológica. Pues si pensamos en eso en términos de cómo funcionan esos ciclos dentro del mundo moderno industrializado de cultivos masivos, la dinámica es completamente distinta. Así que tenemos una situación. ¿Alguien ha escuchado del proceso de Haber-Bosch? Súper interesante. El proceso de Haber-Bosch es una máquina de tiempo que saca nitrógeno del aire a través del aprovechamiento de carbono o energía, lo comprime el aire hasta que se precipita el nitrógeno para generar amoníaco. ¿Alguien sabe para qué usamos el amoníaco? Es la urea. ¿Y para qué sirve la urea? Para las personas que hacen temas de agricultura. De agricultura, sí, sí, los campesinos, los que están cultivando, los que hacen 4% del PIB y sin quienes no podemos vivir. Listo, exacto. Entonces el proceso de Haber-Bosch está generando ese nitrógeno, ese amoníaco, pero a una velocidad aterradora en comparación con lo que tenemos en realidad en sistemas vivos. Tenemos algo muy parecido con el fósforo. Eso es una mina de fósforo, lo cual está en Bielorrusia. Y eso sí tiene algo para ver con la guerra en Ucrania, pero no vamos a hablar de eso en este momento. Pero esta es una enorme mina. Para darle una indicación respecto a su tamaño, allá es la maquinaria. Allá, en esta esquinita. Pues, ¿alguien sabe el tamaño de la maquinaria en la mina de Cerrejón? Pues se puede poner como en medio de esa habitación y pongamos hasta el techo, y eso es una de esas maquinarias de las minas. Eso es el tamaño de esa maquinaria que tenemos allá. Entonces uno puede imaginar el tamaño de esta montaña encima de lo cual es. Así tenemos en esos procesos una situación en que estamos generando una capacidad de procesar materiales a una velocidad incomparable con lo que tenemos dentro de sistemas biológicos. Y eso es un problema, eso es el problema clínico. Está relacionado con... ¿todo bien? Eso está relacionado con las dinámicas. Se ha hablado en varias ocasiones en el curso ya de la entropía. Yo no voy a intentar explicarles la entropía en ese momento porque es un discurso bastante fino y complicado. Pero les tengo una explicación
un poquito más sencillo que espero que va a estar accesible a todo el mundo. ¿Quién de ustedes ha conducido una bicicleta? Sí, súper. Y conduciendo esa bicicleta, ¿han notado que cuando está andando muy rápido, como Nairo, que la bicicleta casi se siente como que está balanceándose a sí misma? ¿Sí? Y cuando se pone muy lento, como en el track stand que tenemos acá, se tiene que esforzarse mucho, se tiene que manejar con mucha atención la relación entre uno, el fuente energético de mover la bicicleta, y este ambiente. ¿Sí? ¿Eso les suena? Súper. Es básicamente lo mismo que estamos enfrentando en la situación de manejo del recurso energético en los sistemas económicos. Y como acabo de mencionar, que tenemos una situación en que las dinámicas económicas que estamos manejando dependen de que está siempre en bajada como nadie. Y no tenemos la capacidad para manejar economías que están en trackstand. Eso es la versión sencilla de imaginarnos eso. Pues podemos decir que no estamos manejando en ese entorno esos retos de hacernos parte del medio ambiente dentro de lo cual nosotros nos encontremos. A mí me parece el discurso del Papa Francisco, y no creo que es solo para los católicos, de ninguna manera, es muy oportuno porque nos llama la atención nuevamente a ese concepto antiguo y muy pertinente aún hoy en día en muchas culturas, de ser consciente de nuestra plaza dentro de la casa común del planeta. Y eso también es lo que nos llama Faber et al. No voy a preguntar quién ha leído los textos, pero voy a tocar los dos textos en la ponencia. Listo, ¿cómo vamos con eso? ¿Bien? Súper. Pues el próximo punto que también está relacionado con la entropía que quiero tocar antes de pasarnos a Burden es que no tenemos un problema con fuentes energéticos. Tenemos un problema con un sobreconsumo de energía. Por eso, la función no nos va a ayudar, nos va a facilitar en andar en bajada más rápida hasta que nos estrellamos. Así que tenemos que tener en cuenta los impactos y por qué está pasando eso. Pues la dinámica de la economía humana está generando un flujo y ese flujo está generando destrucción y daños. Y eso tiene su propia naturaleza. Así que, ¿me puedes sacar eso un poquito? ¿Me perdí una parte de mi diapositivo o no? Yo me pongo aquí, mejor. Sí, porque Listo. Porque me está perdiendo parte de mi ponencia por allá. ¿Aún me puede ver por allá arriba? ¿O mejor que me siente? Sí, listo. Pues eso nos trae al tema, yo creo que me voy a quedar acá. Eso nos trae el tema del territorio y las dinámicas en que estamos pensando en hasta qué tamaño es la economía. Si la economía está aprovechando los recursos de una región compatibles con la capacidad biodinámica de esa región de soportar esa explotación. Podemos decir, por ejemplo, en el caso de Cerrejón, no. Pero en todo el mundo estamos sobrepasando esas límites y en haciendo eso estamos generando esas dinámicas que no sé hasta qué punto lo puede ver, pero tenemos el crecimiento económico en términos de PIB y tenemos el nivel de abundancia de especies en el planeta. Y eso es una relación bastante estable. Estamos incrementando la circulación de plata y estamos disminuyendo la circulación de tipos distintos de especies, lo cual es fundamental para la vida. Listo. Así que tenemos que pensar en cómo lograr una justa. Y el resto de lo que espero tocar en esta conversación con ustedes, y espero que podamos llegar a conversar, va a estar relacionado con cómo es posible lograr eso. ¿Hay preguntas hasta ahora? Listo. Pues, ¿quién de ustedes ha escuchado del antropoceno? Ok. Sí, ya está al día, sí. Ok. Yo me cuento que tengo colegas que no lo han escuchado. Pues el antropoceno, desde mi punto de vista, en el primer caso, tenemos que comprender
la importancia, el impacto y la grandeza de esta situación y también su historicidad. Y en su historicidad me encanta esta imagen, que podemos imaginar, pues está muy reciente para nosotros, para ustedes casi toda su vida, que hemos hablado del antropoceno, pero es muy reciente en el contexto del ser humano, no solo en el individuo. Pues eso es para mí el momento que podemos decir que es cuando el antropoceno sí efectivamente se empezó, y los geólogos están básicamente de acuerdo con eso, porque es el momento en que podemos rastrear por todo el planeta un impacto del ser humano, porque los residuos de las bombas atómicas de 1945 son por todo el planeta. Y en 3 millones de años, cuando están mirando los geólogos diciendo, ¿qué pasa con ellos? Pues van a ver, ajá, es una bomba atómica. Van a empezar a rastrear desde allá. Pues para poner eso en perspectiva en términos de escala, un estudiante me ha solicitado eso y yo hice los cálculos y me parece muy oportuno. Si pensamos desde la Segunda Guerra Mundial y desde la evolución del ser humano. Sí, dijimos que el ser humano se ha evolucionado en un periodo de 18 millones de años. Y imaginamos que eso es un día, pues desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se detonaron el bomba atómico en Japón, hasta ahora, estamos a 0.336 segundos. 0.336 segundos. Eso significa que pasó ya. Así que, ¿por qué estamos esperando que tenemos respuestas? ¿Por qué estamos esperando que tenemos todo eso resuelto? Pues estamos intentando resolver un problema que ocurrió en el inmediato, que ha transformado fundamentalmente el mundo, usando herramientas sociales, culturales, cognitivas, biológicos, que se ha tomado 18 millones de años de evolucionarse. Y por eso le he dicho al inicio de esta presentación que lo más importante, si no escucho nada más o no recuerdo nada más que lo he dicho, es que ustedes son súper importantes, porque no tenemos la menor idea cómo para resolver ese problema. Y pues los profesores no están muy acostumbrados a decir, yo no tengo la menor idea. Así que necesitamos los estudiantes que nos dicen, y justamente para eso es Rethinking Economics o Economía Plural, Economía Plural, que es lo que conocí en Alemania. Listo. Ahora vamos a iniciar con bullying. Si ha leído el texto de bullying, vamos a empezar a tocar eso. ¿Quién de ustedes han escuchado de quién es Kenneth Boulding? Sí, ok, súper. Pues Kenneth Boulding tiene muchas caras y tiene muchas orientaciones. Él se ha entendido como un macroeconomista y su propósito fue justamente lo que está descrito aquí desde esta página web que le recomiendo, que es sobre la historia del pensamiento económico, buscar fundir la macroeconomía con referente a recursos disponibles, lo que se llama tradicionalmente stocks, lo que yo llamo fondos a través del trabajo de Judith Rosen, y evitar la ilusión de que solo el flujo de dinero es lo permanente, que por supuesto es lo que tenemos en la lista cuando estamos hablando de los cálculos del sistema de National Accounts y el trabajo de la Unión. Así, Boulding sí mismo ha dicho, pues nadie me ha dado caso y debe leer mi libro, y le recomiendo, es un excelente libro. Pues eso intento fundir de otra manera macroeconomía, se formuló después en 66 con ese texto de nave espacial, que voy a revisar un poquito con ustedes ahora. Y ese de nave espacial es un método. Y es una metáfora que dice, pues, el vaquero vive en un mundo sin límites, el astronauta vive en un mundo hecho, literalmente hecho por delimitar. ¿Qué es un nave espacial? No existe si no hay las límites. Que las límites mismas permitan que existe el nave espacial. Y eso es muy importante. Pues la advertencia de Boulding fue bastante sencilla, pues la economía
neoclásica, ortodoxo y eurodescendiente, aplica un concepto de eficiencia que asume que somos vaqueros, pero estamos en un mundo que efectivamente es una nave espacial. Y pues eso sería un problema. Listo, entonces el metáforo, él habla de nuestro vaquero, que el vaquero está comportándose como que no hay límites, mirando en una manera lineal y andando por el prado, por el llano, buscando e ignorando las consecuencias de sus actos, porque siempre anda hacia adelante, deja los residuos atrás, no son problemas suyos. Pues el vaquero tiene una perspectiva y esa perspectiva está relacionada con un propósito. Y este propósito básicamente es para decir, pues siempre hay nuevos recursos que yo voy a consumir el máximo posible. Y para el vaquero eso es lo que es importante y eso también es lo que se define eficiencia. Mientras cuando estamos pensando en nuestra astronauta, es un caso distinto. El astronauta está viviendo dentro de un entorno limitado, consciente de limitaciones de recursos y también de sumeros para los residuos, incluyendo los biológicos. Así que todo se tiene que reciclar, todo se tiene que tener muy atento de manejar bien y aprovechar bien los recursos. Y así para el astronauta, pues la perspectiva es distinta y también el propósito. Y el astronauta está buscando a reciclar sus residuos y tener la mínima consecuencia social con su consumo. Y para el astronauta, la eficiencia es utilizar los recursos de la manera más propicia y conservarlos. Eso es el metáforo que nos da Bourdieu y me parece eso no muy útil. Pues tenemos similitudes y diferencias entre estas dos perspectivas y eso nos empieza a dibujar ese discurso al que nos invita a participar Bourdieu, que dentro del mundo de similitudes, pues ambos son orientaciones de perspectivas de Homo economicus, pero también son Homo economicus macro, no micro. Estamos hablando de la orientación de la eficiencia de la economía entera. Y así, pues, dijimos que los recursos juegan un papel fundamental en cómo se está manejando la economía. También están muy enfocados en la pregunta de cómo vamos a gestionar el aprovechamiento de los recursos. Así muy consistente con el trabajo de Alfred Marshall. ¿Cómo, en qué manera son diferentes? Pues tienen definiciones muy distintas de bienestar. Tener más o vivir bien por más tiempo. Pues el papel de la eficiencia ya hemos tocado. Fronteras son irrelevantes o son fundamentales, inclusive hasta que son necesarios para lograr existir. Y también el manejo, que es una consecuencia de eso, y eso es lo otro que espero que voy a poner un poquito en la mesa para ustedes hoy. Bueno, ¿cuáles son las implicaciones? Pues las calidades de rendimiento económico son muy importantes. Eso es una posición fundamental. Sostenible, tenemos que ponernos dentro de los límites. Eso hemos hablado mucho y es algo que tenemos muy claro. Pero Bourdieu también nos dice cómo hacer. No lo voy a hacer. Si no estoy seguro dónde está la límite, no voy a cruzarlo. Y así podemos también ver que Bourdieu tiene ese antecedente de Critical Natural Capital y también de la sostenibilidad fuerte. Listo. Pues el próximo que quiero revisar, ¿cómo es el tiempo? Bien. El próximo que quiero revisar es el trabajo de Maturana y Varela, o Varela y Maturana, que depende cómo uno quiere denominarlos. De Varela y Maturana, pero eso es otro discurso. Pues, ¿por qué pertenece a eso? Porque es
Ellos, si le gusta el auto, pues Ya Sí. estamos otra vez. súper, gracias. Ok, entonces, ¿por qué quiero presentar eso? Porque los sistemas vivos son sistemas autopoéticos y ellos tienen características muy particulares. Lo más importante en eso es que, y eso tiene que pensar, dame caso y atento, que sistemas autopoéticos están involucrados en producirse a sí mismo. ¿Saben ustedes algo que hace eso? Una mujer. Pues eso, ellos usan otro ejemplo porque son hombres, pero podemos decir, no es algo tan raro. Pero un sistema que tiene dentro de sí mismo la capacidad para producirse a sí mismo. Y ellos usan muchas frases muy complicadas y elaboradas para eso, pero muy precisos. Y pues en eso que la manera en que el sistema produzca los componentes necesarios para lograr su propia producción. Así debería ser la economía nuestra. Y así es la economía de un campesino que vive de sustento de sus propias tierras. Y en eso tenemos ejemplos muy claros que podemos usar para orientarnos. Pues, ¿cuáles son los componentes? Son solo dos. Pues continuamente realizando y regenerando el entorno que permita la producción y pues los componentes a través de lo que está haciendo la producción. Pues el concepto de autopoiesis que vamos a usar, podemos decir que en ese aspecto de componentes, y ellos argumentan que los sistemas autopoéticos tienen ese funcionamiento y su característica de ser vivo está asociado con hacer y funcionar. Eso también es muy importante, recuerda Nairo. Si no ando, no estoy produciendo, no puedo mantenerme balanceado. Un sistema vivo tiene que estar funcionando para ser vivo. Y ellos usan este ejemplo de mitosis y esa definición que es muy difícil para leer en ese momento, yo sé, pero básicamente simplemente dice que un sistema vivo tiene todo lo que necesita para ser el sistema que es, así que se logra separarse en dos sistemas y duplicarse. Y eso es el ejemplo de eso, que es el proceso celular de mitosis, que es el referente para el trabajo de ellos. No les preocupa eso, es casi toda la física y la biología que vamos a revisar. Así llegamos a la parte social de la autopoiesis. Pero podemos decir que un ente autopoético tiene la capacidad para persistir en el mundo y para reproducirse. Pues ellos nos prestan esas definiciones que me parecen súper útiles y que nos dan un puente para pensar en el trabajo de Faber et al. Y los 3T. Pues él y yo, soy yo, el individuo, el sistema autopoético logrando a persistir en el mundo, el ser humano o la especie de los humanos. El mundo es lo dentro de lo cual yo me encuentro, lo cual yo me relaciono directamente e inmediatamente. En eso tengo un impacto y eso tiene un impacto en cómo yo me estoy manifestando. Yo tengo que tener puesto ese micro, entonces no me estoy andando por allá y tampoco estoy sentado, que es como prefiero hacer mis ponencias. Pero así es, y eso es porque mi mundo incluye ese micro y comunicarme con ustedes requiere que me ajusto a eso. Y tenemos el entorno, que es algo más por allá de mi alcance. Que yo tengo ese micro no cambia que si están sirviendo café por afuera o no. Eso es el entorno. Ok, vamos a explorar un poquito relaciones entre mundos. Pues podemos decir que cada ente autopoético tiene una identidad que se encuentra dentro de un mundo y ese ente tiene una relación dialéctica, dialógica con este mundo. También hay ese entorno por fuera del mundo del ente. ¿Aún conmigo?
¿Sí? Súper. Pues a otro lado de Bar es otro ente. Y pues me interesa ese otro ente. Y ese otro ente también está dentro de su propio mundo y con su entorno. Y yo lo estoy mirando y buscando hablar con él. Y entra otro ente. Y ese ente está relacionado con ambos de estos mundos. Entonces tengo mi mundo, él tiene su mundo, y hay esa tercera persona. Y esa tercera persona tiene relaciones con ambos de esos mundos. Y así tenemos esa dinámica tercera, que es las dinámicas dialécticas entre los componentes de los varios mundos. Así, cuando Arturo Escobar estaba hablando de mundos dentro de mundos, o las zapatistas, o el chico en el traguito, pues podemos imaginarlo así, que hay mundos y esos mundos pues quepan muchos mundos dentro de un mundo, es como funciona el mundo. Listo. Ahora quiero tocar el tema de complejidad y después vamos a pasar al trabajo de Fabián y ojalá tendremos aún tiempo para conversar. Bueno, ¿qué es la complejidad? Es imposible explicar eso, pero voy a intentarlo porque pertenece para nuestra conversación. Pues podemos decir que complejidad es sistémico. Eso es el gran maestro de la complejidad, Ludwig van der Bertolante, un biólogo, y él dice, pues, es el complejo de elementos de interacción, es un sistema. Pero por el otro lado podemos invertirlo y decir que pues la complejidad es lo que tiene lugar a nivel del complejo, en las relaciones entre los componentes. Así que no es solo sus componentes un sistema, pero tampoco es más de que la suma de los componentes, sino es algo distinto. Y voy a intentar ilustrar eso con unos imágenes. ¿Alguien sabe qué es eso? Se llama REPO. Y les recomiendo que si no lo han probado, que lo prueben si no está en Colombia, mientras está por acá, que están vendiendo desde el momento. Yo creo que hay cosecha. Esos son hormigas coloros. Y esa hormiga esa es la hembra. Y la hembra es mucho más grande. Esos son los trabajadores allá. Y acá está en su colonia. Pero su naturaleza en Colombia también es ser comida. Y mientras está en su colonia, tiene una identidad dentro del sistema complejo. Pero cuando lo quitamos, forma parte de otro sistema complejo. Se convierte de ser una reina en ser proteína. ¿Se comen? Sí. 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 Voy a ver si lo puedo llevarles uno para mañana. Pues la complejidad sirve para darnos esas estructuras, pero también tiene un rol de funcionamiento que es súper importante y es pertinente para pensar en cómo para repensar la economía, el trabajo de ustedes que quiero apoyar. Pues eso es un pulmón, es un objeto súper sencillo. Eso es un pulmón sintético, no es ni un poquito sencillo. ¿Cuál es la diferencia entre el pulmón humano y un pulmón mecánico? Pues el pulmón humano se encuentra dentro de un complejo. Y así es aprovechando el rendimiento de los otros componentes del complejo. Mientras el pulmón mecánico no goza de ese recurso de los otros rendimientos de los otros componentes del complejo. Así el punto de Faber para los terceros, quien lo han leído, del tercer tele, de la importancia de estar aportando al bienestar del entorno dentro del que yo ando, porque ese entorno me aporta, me ayuda, me facilita en el rendimiento mío, haciendo más sencillo mi vida. ¿Una pregunta? No, pues. Ok. Pues tenemos que tocar un poquito la física de la vida. Y pues la física de la vida es muy distinta de la física de las máquinas. La física de las máquinas es la matemática que usamos en la economía ortodoxo, neurociente, neoclásico. Está todo basado en la física de máquinas y no sirve.
Pues un sistema vivo es activo, abiertamente activo. Tiene esas relaciones. Entonces, tenemos que estar en una posición para representar esas relaciones. Y la matemática del cálculo infinitísimo basado en un denominador estandarizado no permita eso. Esa es la segunda cosa que se puede recordar de mi ponencia. Primero es que ustedes son muy importantes y el segundo es que el cálculo infinitísimo no es. De lo cual estoy seguro que hay muchos de ustedes que están muy felices de escuchar. Pero lo difícil es que la matemática funcional está aún más difícil. Y así es. Bueno, requiere un flujo constante y ese flujo constante está conectado con esas relaciones de que estoy hablando. Aquí llegamos a Prigogine y también a Isabel Stengers. Pues Prigogine y Stengers nos recuerdan que un pueblo no es un cristal. Y pues, ¿qué quisimos decir con eso? Pues un cristal puede existir en un vacuum. Su estructura no está dependiente de sus relaciones con otros sistemas, pero un pueblo no. Si yo tapo un pueblo y lo pongo en un vacuum, ¿qué va a pasar? Pues si pongo a usted en un vacuum, ¿qué va a pasar? Que le tapa en una cajita, cierra la caja, no entra aire, alimento, agua, ¿qué le va a pasar? Va a morir. Va a morir, exacto. Y eso es porque su estructura depende de tener relaciones con otros sistemas. Necesita insumos y necesita sumergidos. Y tiene que seguir actuando. Así al fin llegamos a Faber-Etal. Entonces, ¿aún conmigo? ¿Preguntas? ¿No? ¿Alistando la conversación? Listo. Pues el propósito de los 3 T de Faber-Etal, ¿para dónde andamos con todo eso? Pues ellos propongan para nosotros una herramienta práctica para la economía, para la vida, pensando en propósito. John Brooks no le gusta tener su foto en el internet, entonces no lo puede encontrar. Ellos nos identifican 3 T o teologías, causas finales, que permanece vivo. El primero es que tiene que utilizar su forma de ser. El segundo es que tiene que reproducirse. Y el tercero es que tiene que ser útil para su entorno. Y eso se basa en la ecología. Y lo que sabemos es que un ser vivo que no tiene esas características no persiste. Así que el planeta está pensando, los seres humanos, no creo que me sirven. Yo no lo veo como un problema que podemos salvar el planeta, es que podemos evitar que el planeta dice, no, los seres humanos no, voy con los jabalíes. Listo, entonces, ¿qué es lo que nos da a ellos como una herramienta? Ellos nos dicen que, pues, podemos hablar de los impactos ecológicos de las actividades económicas rastreando nuestro propósito. Justamente como la distinción entre el astronauta y el vaquero. ¿Sí? Y así, tantos los impactos positivos como negativos, para que podamos construir algo mejor, porque pues ya sabemos que lo que tenemos es roto, lo que necesitamos es una alternativa. Y aquí la intencionalidad nos permite a trabajar y reflexionar sobre las dinámicas socioecológicas del ser humano. Y pues con eso, a partir de un fortalecimiento del tercer tele, que es eso, aportar al resto del sistema o de la ecología, podemos reconfigurar las dinámicas económicas. Y eso es el propósito que tienen ellos. Muy importante en ese contexto es reconocer que ellos identifican una balanza entre los 3 T como lo necesario. Pues que un sistema vivo que tiene esas características de complejidad tiene que tener una relación con un entorno complejo. Así que para nosotros tiene que formar un parte del conjunto de la vida del planeta. Los 3 teorías como un conjunto nos dice que tenemos que desempeñarnos, pero de una manera eficaz. No sirve que no cuidamos a nosotros mismos.
tampoco sirve si no estamos reproduciendo lo que tiene beneficio, pero tenemos que también estar orientados en el beneficio que se presta. Y aquí son, según ellos, y yo estoy de acuerdo, yo no sé si ustedes, el ser humano moderno carece de la capacidad de rendirse en el entorno del tercer tema. Y la pregunta es ¿por qué? Pues podemos decir ¿por qué? Por la construcción imponente de nichos humanos. Somos dragones. Estamos comiendo todo el planeta a trocitos. Pero una parte de eso es que el ser humano y muchas otras especies tienen esa característica de construir nichos. Pues ustedes conocen eso del castor, ¿sí? Pues el castor, ¿qué hace? El castor hace su casita en el río y a través de eso tiene un beneficio ecológico en el norte de los Estados Unidos asociado con las dinámicas. El castor sobrevivía allá porque tiene ese beneficio a sus vecinos. Pero algún ingeniero decidió que va a transportar ese castor a Argentina. Y lo introdujo, y ese castor tiene una tendencia que no se para hasta que se ha trancado completamente al río. Pues los ríos en Argentina, a pesar de que el clima es muy parecido, son muy grandes. Y el castor sigue cortando y cortando y cortando, y bloqueando y bloqueando y bloqueando, y destruye el medio ambiente allá en Argentina. Así que no es útil allá. Lo mesto porque yo no quiero decir que solo son los seres humanos que podemos hacer un daño, pero los seres humanos sí involucrados en eso. Pero el punto es que algo que es fuera de un lugar, algo que no está conectado con las necesidades del entorno, pues los seres humanos, y eso es una casa tradicional irlandés, y pues para los bogotanos y los andinos, pues por favor, chimeneas, fuego. Yo no entiendo por qué ustedes no se calientan sus casas con fuego. Nosotros el centro de nuestra casa es el fuego porque es muy húmedo y es frío. Y eso ayuda. Pues el ser humano es el único animal que no tiene miedo del fuego. Es algo súper raro. Y hemos aprovechado y hecho mucho con eso. Pues una parte de eso es el control de la electricidad. ¿Me crean que la electricidad es fuego? Eso acá es una estación de transformador de energía eléctrica en llamas. Es en llamas porque la electricidad es una forma de fuego. ¿Quiénes de ustedes han cocinado encima de un estufa eléctrico? Da calor. Sí, listo. Entonces, el ser humano ha controlado el fuego y convertido el fuego también en electricidad. ¿Quién de ustedes me puede decir honestamente que si yo le digo que tiene que pasar una semana sin electricidad, lo hará sin preocuparse? No, muy pocos. Sí. Estamos dependiendo, y eso es parte de la construcción de nichos. Se forman una parte del entorno dentro del que estamos actuando y dentro de lo cual estamos tomando decisiones sobre cómo vamos a actuar. Y aquí es el resultado, que es una cadena común corriente de Bogotá, con sus puertas. Listo. Nichos ecológicos tienen características muy particulares y lo más importante para nuestra conversación en el momento es que son objetos, productos emergentes de relación entre entes y entorno. Son complejos. Y la construcción de nichos ya hemos revisado. Yo creo que por el tiempo voy a pasar brevemente para eso. Si no le interesa la genética, no le preocupa. Esos son el doble helix, que es el antecedente al triple helix, que es el punto que quiero destacar para ustedes. Pero que soy un poquito así, tengo que revisarle eso antes. Que es el código genético. Hay un video súper chévere para allá, cuando tienen la ponencia. Esos son los componentes del código genético. Y así tenemos esa información genética que nos dice cómo para escribir, cómo para producir proteínas, que es el trabajo principal del código genético. Ustedes están hechos de proteínas. Podemos decir también que el código genético tiene información y tiene información autopoética asociada con cómo producir a usted, cómo generar el ser humano.
Pues dentro de los sistemas sociales también tenemos eso, pero no tenemos que irnos hacia allá. También podemos reflexionar sobre lo que se llama el triple helix, que es el trabajo de Lewontin, que es un biólogo quien habló de esta peculiaridad que aquí en la India los rinocerontes tienen solo un cuerno, mientras en África tienen dos. Y él se ha rompido la cabeza buscando entender por qué. Pero no hay ningún razón. Y así concluyo, pues, que las dinámicas de la evolución dependen de condiciones anteriores. Así que, por casualidad, nunca se presentó la mutación genética de los cuernos en la India, y así no hay. Así que tenemos que pensar en la evolución como algo que se tiene lugar dentro de entornos históricos, físicos, materiales, y así lo llaman Lewontin, ese triple helix, ese otro componente de información que es nuestro entorno. Y ahora quiero mostrarle uno de los catástrofes que está practicando el ser humano, faltando tener esas dinámicas en cuenta, que son las secuoyas. ¿Alguien ha escuchado del árbol de secuoya? Sí, es uno de mis favoritos, es increíble. Son enormes. Eso es el ser humano y aquí es secuoya, un poquito como la montaña de fósforo. Pues la secuoya tiene una característica muy particular, que cuando se quema el bosque, la secuoya no se quema, porque es tan grande. Entonces un poquito de fuego en sus pies y se sobrevive. Y así tenemos una otra característica, que es la semilla de secuoya requiere ser prendido en fuego para germinarse. Qué chévere, ¿no? Y así aprovecha que no hay competición y se crece con el sol directamente allá porque no hay otras plantas pequeñas allá en el suelo del bosque. Súper bonito. Así, esta secuoya ha evolucionado en conjunto con esa tendencia bosquera de la región de California de prenderse en fuego, tanto como el Fray León. Que uno no piensa así, pero efectivamente el Fray León también tiene esa característica de resistencia al fuego que está asociado con la tendencia a tener incendios en el páramo. Pues eso es la secuoya, que ya hemos hablado de eso, pero ahora tenemos un problema, que el ser humano ha intervenido en esos bosques de una manera que ha cambiado la naturaleza de ese ciclo dentro de lo cual se ha evolucionado el secuoya. Y eso es una secuoya en llamas. Y eso es una catástrofe, porque una secuoya en llamas pues va a morir. Y significa no solo que va a morir este ser vivo, que se va a perder su capacidad para realizar su ser, el TL1, sino también va a perder su capacidad para aportar el mantenimiento del sistema ecológico del bosque de secuoya. Ok, ahora quiero llegar al ser humano y como vamos de tiempo, tenemos como 30 minutos aún. 20 minutos. 20 minutos, ok, pues así estamos. Ok, la evolución exo y endosomático ha escuchado, la profesora Carmen se lo ha mencionado y yo creo que en otro entorno también está realizando. Pues quiero tocar realmente qué es eso. Pues eso es en inglés, lo siento que no quise traducirlo, pero podemos decir que el ser humano tiene una característica particular, que es el ser humano se evoluciona no solo dentro de su cuerpo, sino fuera de su cuerpo. Y a través de cultura, de costumbre, del idioma, del lenguaje. Y el lenguaje en particular es algo que está vinculado entre el ser humano social y el ser humano fisiológico, que es una característica muy particular de nosotros. Pues podemos decir que el ser humano desarrolla conocimiento con el tiempo y ese conocimiento se convierte en algo que sabe todo el mundo, que se convierte en la costumbre, lo cual se convierte en hábitos que hagamos nosotros de una manera u otra las cosas, lo cual al fin se convierte en el entorno dentro del que estamos moviéndonos. Pues podemos pensarlo con el ejemplo de hormigas que nos da el maestro Jurgescu Rosen en su libro de la ley de la entropía y el proceso económico.
Pues las hormigas son súper chéveres y tienen esa característica de una diferenciación morfológica asociada con su rendimiento. Eso es evolución endosomático asociado con la naturaleza del cuerpo propio. Así que tenemos la reina, que hemos repasado eso antes, y también tenemos el macho, y tenemos el trabajador, tienen tamaños igualmente distintos. Y su trabajo social está asociado con esas diferenciaciones morfológicas. Pues el ser humano también tiene estas diferenciaciones, pero lo hagamos a través de instituciones. Así que eso es un carpintero en Alemania que lleva puesto ese uniforme que tiene rendimiento para el trabajo, pero también se identifica si uno necesita un carpintero que se puede encontrar. ¿Alguien me puede decir quién son ellos? Cruz Roja. Sí, útil saber eso con su uniforme, que quién está con la Cruz Roja y quién no. ¿Y eso? ¿Y cómo? ¿Por qué sabe que es un doctor? Sí, exacto, porque tiene su herramienta. Sí, exacto. Entonces tiene herramientas particulares. Eso es otra manera en que dedicamos los roles. Y eso es mi título de doctorado. Listo, las instituciones entonces son un fenómeno biológico del ser humano, parte de nuestra evolución exosomática. Los seres humanos somos seres sociales y las instituciones desde el latín son instituto, son las leyes creadas por parte de nosotros. Lo hemos creído y lo podemos cambiar y así es la política pública. Es nuestra responsabilidad de evaluar la calidad de esas leyes y decidir si son adecuados para nuestras expectativas y nuestros propósitos o no. Pues son fundamentales para la vida y son iterativos. Eso significa que estamos creados dentro de un entorno de instituciones, lo cual nos invita a perpetuar las dinámicas existentes. Por eso también ustedes están tan importantes. Y ahora es de cocinar, que les he prometido que voy a hablar un poquito de Judith y el tema de cuisine. Y eso, por eso vamos cerrando y ojalá tenemos un poquito de tiempo a conversar. Lo siento que parece que me fui un poquito sobre el tiempo. Pues el tiempo que yo tuve previsto. Entonces, eso es una receta para cocinar galletas. Es una excelente receta, si lo quieren que pues pueda practicar. Y tiene dos componentes como cualquier receta. Tiene la lista de ingredientes y tiene las instrucciones para combinarlos. Y así tenemos la crítica de Boolean de la matemática walrasiana. Ustedes conocen eso de la ecuación de Wicksteed, seguro, todos lo conocen. ¿Sí? Pues lo que nos dice Kenneth Boolean es que la ecuación Wicksteediana es inadecuada porque no tiene en cuenta que una copa de la arena no es lo mismo como un libra de la mantequilla, que tiene características distintas. Y eso está relacionado con enfocarnos en el tema de stock, o lo que llamo yo a través de los fondos. Y así dice que es inecuado y tenemos que ampliarlo. Julius Carroll nos lleva un paso más por allá, que él agrega a eso. No solo tenemos el problema de que no podemos aplicar la matemática convencional, pero también tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría de recetas no es ni en la lista de ingredientes ni en sus relaciones de proporciones a través de denominadores distintos. Si no tuvimos ya suficientes problemas para el cálculo infinitísimo con todo eso, sino además lo que hace la distinción entre si voy a tener yo una torta de mantequilla o que voy a tener otro tipo de producto que se llama custard pie en inglés, es cómo lo estoy mezclando los ingredientes. ¿Y cómo definimos en la economía cómo estamos mezclando los ingredientes? Pues esas son las instituciones que me dicen cómo es la manera de hacer las cosas. Las reglas, las normas, los hábitos. Así, si no estamos atentos a ese aspecto de mezcla, que es la mayoría de la receta, tenemos un problema. La buena noticia es que podemos aplicar la matemática funcional para resolver ese problema y eso se trata del libro de Julius Carroll. Y si le gusta la matemática, habla conmigo después y le explico.
Pero voy a cerrar con algo un poquito más amplio, que es reflexionando como esas relaciones entre los componentes de esas tres áreas. Y pues podemos decir que es una causa y el buen vivir nos enlaza entre todos. ¿Y por qué quiero decir que todo eso está relacionado con eso? Pues es el casa común y la necesidad de ser atento al entorno y mi parte en contribuir a la calidad de ese entorno. Así que tenemos un mundo vivo, pero un reconocimiento de ese mundo vivo como sujeto político, no como que si fuera, sino como. Y eso es muy complicado para el mundo moderno resiliente. Pero eso implica una ética moral decolonizada, en que estamos reconociendo los derechos de los seres vivos no humanos igualitariamente y en el mismo momento de los derechos humanos. Y si le parece que es imposible y no tenemos la capacidad para hacerlo, pues es esperado en esas cosmologías allá de Ariadna o acá. Pero existen ejemplos de eso. La primera constitución latinoamericana para reconocer los derechos del medio ambiente, si tal vez le va a sorprender, fue lo de Colombia, en 91. Es un caso clásico que pues escucha lo que dice y no lo que hago. Que la constitución de Colombia tiene muchas cosas que no se practican. Pero en realidad ese derecho está ahí dentro. ¿Y cómo? En términos del derecho de tener acceso a un medio ambiente sano. Tenemos algo muy parecido en la Constitución ecuatoriana y también en lo boliviano. Pues es una pregunta de reconocer y ser atento a esa sociedad contemporánea. No es para buscar recuperar el pasado, sino escribir el futuro. Y así en eso les quiero animar a pensar que vamos hacia una economía política para la vida, que yo entiendo como la economía política y económica. Muchas gracias por su atención. ¿Alguno tiene una pregunta? O comentarios también, no tienen que estar preguntas. Sí. Sí, sí, claro. Ahí tiene que venir para el frente de clase, lo siento mucho. Pues en una parte yo veía como las relaciones entre, bueno, que pues me colocaba como tres relaciones, me recordó mucho la dialéctica marxista, ¿sí? Y como ese conflicto que muchas veces hay entre el hombre y la naturaleza y pues la explotación de los recursos. El hombre. Bueno, no. Me refiero a la sociedad, qué pena. Sí. Qué pena. Problemas de expresión. Bueno, a lo que yo voy es que, digamos, bueno, teniendo en cuenta que las personas hoy en día tienen una posición muy cómoda, es muy difícil hacer que muchas veces pues se unan, digamos, a estas causas y obviamente a cooperar con el medio ambiente. Digamos, por lo menos en la pregunta que hizo ahorita, bueno, una cosa es diciéndolo aquí en teoría, pero ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a ir por lo menos una semana sin electricidad? Ahora hablemos en términos de consumo. El consumo es algo, el consumo excesivo es algo que pues afecta esos intereses, ¿no? Tenía la oportunidad de hablar con algunos compañeros de física la vez pasada sobre, de hecho, la problemática del consumo, ¿sí? Ahora, desde las instituciones financieras y públicas, ¿cómo consideraría usted que se puede desincentivar el consumo, no con un fin económico a largo plazo, sino con un fin de la preservación del medio ambiente y sus recursos? Particularmente un poquito relacionado con la ponencia anterior en términos de sistemas financieros, me está preguntando. Sí, más o menos porque pues los sistemas financieros, o sea, sí hay como políticas para restringir el consumo en el presente con el fin de aumentar, digamos, el consumo en el futuro, pero no tienen como una finalidad con el medio ambiente, una finalidad de preservar los recursos, sino lo hacen como con un fin meramente, pues sí, económico, meramente productivo. Pero ¿cómo se podrían, digamos, exacto, hacer que como ese sector público, ese sector privado y financiero, se concilien de tal forma de que se pueda reducir el consumo para de esa manera, pues tener, no sé, una mayor capacidad productiva en el largo plazo, así como una preservación de su recursos? Yo creo, para arrancar, yo no creo que es necesario tener una mayor capacidad productiva.
tenemos una capacidad productiva un poquito excesiva, dijera yo. Mi respuesta inmediata sería Universal Basic Income. Yo no sé cómo se llama eso en español. Alexander, ¿me puede ayudar con eso? Renta universal, sí. ¿Y por qué es eso mi respuesta a sus preguntas? Si uno piensa que, pues, pero eso no tiene que ver con el consumo. Lo que sí tiene que ver es con la política y con la capacidad de involucrarse en las actividades sociales y económicas políticas de las personas menos ventajadas en una economía y una sociedad. Eso significa si tenemos democracia y si tenemos una renta universal, básica universal, tenemos la capacidad para adoptar otras reglamentaciones, otras normas y comportarnos como comunidades de una manera distinta, en que está mal visto tener un Mercedes de autopista circulándose en el centro de Bogotá. Ni siquiera tomando en cuenta que caro es, que se tiene que reparar como probablemente semanalmente por los juegos. Y así, el Universal Basic Income, la renta básica universal, dijera yo, es lo absolutamente inicial en eso. Y eso yo entiendo como un instrumento financiero, porque tiene mucho para ver también con una economía post-keynesiana. Entonces, yo lo dejaré así, pregunto. Sí. Bueno, tengo una pregunta y un comentario. Primero el comentario que nos fascinó la clase, está buenísimo. Topamos desde la parte científica, gastronómica, muy buenísimo. Entonces, también el tema de las comparaciones que hacían sobre las hormigas es algo importante, nos vamos con esa duda también de ir a ver en cuanto, qué nos aporta, es importante. Entonces, estuvo buenísimo. Lo otro es sobre el tema que mencionó sobre la complejidad, sobre que logramos percibir. Yo soy de Ecuador, nosotros en nuestra constitución del 2008 tenemos el Sumat Katsai, somos un estado plurinacional, entonces nosotros nos logramos percibir como un país complejo, como acá en América Latina también países complejos. Entonces somos como que cada uno un mundo. Entonces, pero también decía, y daba como una respuesta que tenemos que buscar algo en común, Yo logro ver algo aquí en Colombia con Brasil, que es el Amazonas, creo que es algo, están tratando sobre el tema del Amazonas y hay algo como que en común entre los dos países, pero como América Latina, en vista que he logrado conversar antes un poco con usted, de lo que usted ha viajado acá a América Latina, ¿qué logra percibir como algo que podría ser que tengamos en común? Yo estudio Derecho, pero esta semana he estado aprendiendo mucho temas de economía, cosas que sí lo vemos en economía política y dentro de nuestros sistemas constitucionales. Entonces, dentro de economía me ha fascinado mucho. Entonces, pero por este tema de la experiencia que ha logrado tener, nosotros tenemos en el Guarapán del Falconí, conversamos, él estuvo dentro de la estructuración de nuestra constitución, dentro del bloque ecológico, por así decirlo, pero nos queda debiendo porque volvimos nuevamente a la retórica de explotar el Yasuní por el bienestar de todo el Ecuador, y nos consultan a todo el Ecuador, siendo que esto está en el oriente, y hay comunidades, y a ellos debieran consultarles, y hay unas contradicciones ahí. Entonces, ¿cuál podría ser el tema como regional que logra percibir que nos podría hacer una agenda en común? Podría ser. Mi respuesta sobre corta sería galletas. ¿Y por qué galletas? Lo que quise decir con eso, hay una frase que he escuchado hace mucho tiempo que me parece súper bonito, y esa frase es que cuando el militar tiene que vender galletas para comprar un nuevo avión, y las madres de casa ya tienen todo lo que necesitan para manejar sus necesidades, el mundo ya estará correcto. Y por eso dije galletas, porque tenemos, en términos de lo que nos une y lo que tenemos, como podemos elegir como prioridad, sería en el primer lugar que no existe en el país de Colombia, que es un escándalo, niños sufriendo de malnutrición en un país tan rico y tan capaz para producir alimento.
y que no existe ninguna madre que tiene que elegir entre que si va a pagar la renta, la luz, el agua o comprar para su niño. Y entonces hasta que tenemos esa priorización de decir que la vida en su naturaleza sencilla es lo que nos importa más de cualquier otra cosa. Y en eso, en términos muy concretos, yo diría que yo veo el tema de la Amazonía como un excelente punto de encuentro. Eso necesita todo el planeta y está a la guardia de 4 países. Y esos 4 países, sí o sí quizá, tienen una responsabilidad para atenderlo. Y pues hubo una conferencia en Leticia hace poco y llegar a todos los países y yo creo que por ese camino y buscando, y también hay muchos temas de financiación y herramientas financieras que se pueden aplicar en ese contexto. Y así yo no he perdido mi esperanza sobre Yasuni, pero no voy a profundizar ese tema en ese momento, pero yo creo que hay soluciones. ¿Ya tenemos que cerrar? No, tenemos un poquitico más de tiempo porque hay bastantes preguntas, entonces vamos a alargarnos un poquito para que pueda responderlas. Porque en la sesión virtual tenemos una pregunta que es, ¿cuáles crees que podrían ser estrategias útiles para sensibilizar a niños y jóvenes acerca del sobreconsumo energético? A enseñar los químicos. Yo diría que eso tal vez suena un poquito raro y cocinar. Que la realidad es que tenemos una ilusión de que las dinámicas de las leyes de la física no pertenecen al mundo económico. Y eso es completamente equivocado. Y yo diría que pues en las escuelas primarias, que cuando se empieza a entender los principios de la ciencia, que en los Estados Unidos hay un señor que se llama Bill Nye, the Science Guy, quien hace instrucción de ciencia a jóvenes. Yo creo que la ciencia hoy reciente tiene muchos sesgos y hay muchos problemas con eso, pero tengo la misma opinión de eso, de que tengo del tema de macro y microeconomía. La microeconomía no es equivocado, la macroeconomía es equivocado del modelo hoy reciente. Y con la misma, con la ciencia básica, pues las leyes de la física, que dale el nombre que quiere, pero no voy a encontrar una persona indígena que me dice que si lanza una bala de una montaña para abajo que va a volar. Pues, tal vez me puede decir que yo no veo que se ha convertido en un jaguar, y eso tengo que creer, porque ellos lo están viendo. Pero hay principios básicos, y en eso yo creo que la formación básica, y eso también llega a la pregunta por el tesoro, la educación pública. Y como ha dicho el economista John Dewey, quien fue un gran maestro de la Universidad de Chicago, y también un experto en temas de externalidades, la democracia es maquinaria pesada y no se debe conducir sin formación. Sí. Hola, bueno, primero agradecerle la exposición, me fascinó, me encantó mucho, me pareció muy completa, muy clara, muy concisa. Ok, mi pregunta va por 2 lados, ¿no? Una, partiendo de este análisis, ¿no?, de la economía como un proceso de evolución exosomática de la especie humana, y también, ¿verdad?, que se puede complementar también con la postura substantivista de Polanyi, como de la satisfacción de las necesidades humanas. Como que hay una diferencia, ¿no?, entre los enfoques que se dan para abordar esta complejidad del fenómeno, que son estos de arriba hacia abajo, ¿no?, top-down, y bottom-up, que son de abajo hacia arriba. Y muchas de las diferencias son de escala, tienen que ver con la escala, ¿verdad? Porque en escalas micro, como con esta cosa del gobierno de los comunes y demás, ¿no?, se dan soluciones de abajo hacia arriba, pero cuesta a veces mucho articularlas con la cuestión de la política pública, ¿verdad?, que tiene un enfoque más allá más de lo grueso, ¿no?, más
dictadura de los promedios, ¿no? Básicamente, y que hasta épocas relativamente recientes han empezado a hacer una desagregación espacial para tener un panorama, ¿verdad?, más completo del ecosistema económico que lo estoy inventando. Entonces, hay algunas propuestas de que estos enfoques pueden congeniarse a partir de las diferencias geográficas y socioculturales y los contextos en los que esos enfoques, las soluciones propuestas, pero esos enfoques o las herramientas surgen. ¿Sí? Y la otra era más, digamos, como qué tipo de cosas. A mí me interesa mucho, por ejemplo, los modelos y cómo aprender sobre cómo utilizarlos mejor y con qué contenido, etcétera, y como qué dirección darles. Como que ya hay modelos, ¿verdad? Como este, por ejemplo, del límite del crecimiento, el modelo mundial de Forrester, que ya aplicaron Estados Unidos y demás, en los 70s, y ha habido recalibraciones de este modelo, con datos actuales, etcétera, ¿verdad? Para darle, básicamente, no sé, para demostrar su vigencia. Y también cuestiones como esta del enfoque Musiasen, ¿no? Que es como el metabolismo, siempre. Cuando estamos hablando de reproducción de la vida, cuando estamos hablando de evolución exosomática, es el metabolismo social del que estamos hablando. Entonces, ¿cómo tener un panorama más, perdón, completo del metabolismo social, por ejemplo, con el modelo, aplicando modelos Musiasen sistemáticamente en nuestros países? Tengamos una contabilización de todos los tóxicos flujos que hay, digamos, de materiales y todo esto, eso nos puede servir también para formular, tener un acervo de evidencia que permita formular políticas públicas más sólidas, más robustas y de acuerdo, digamos, ¿verdad?, tener una evidencia que vayan de acuerdo a esta convergencia de enfoques de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, en nuestros contextos y todo eso. Así mi pregunta en concreto para aterrizar ahora sí sería ¿cómo, en términos prácticos, qué configuraciones podrían hacerse para que esto pueda congeniarse? Configuraciones de políticas concretas. Cosas así. Sí. Pues, es muy fácil para responder, claro. Voy a responder al segundo primero un chiquito y pasándome al primero. Yo creo que Musiasen es una excelente herramienta que yo he trabajado con Mario Gianpietro en Barcelona y que considero eso una herramienta importante. Sin embargo, yo creo que tiene sus limitaciones. Podemos hablar de eso y en particular hay unos relacionados con cuestiones de propósito y de ideología, lo cual es, digamos, el black box exteriorizado a la configuración de Musiasen. Mario Gianpietro es el jefe de el propósito y la ideología de los Musiasen. Sin embargo, se presta a eso, pero nos entrega el tema de escala, y en eso quiero hacer el paso a la otra pregunta. Y en eso quiero recomendar a todos ustedes que se familiarizan con un libro que se llama Conceptualizing Capitalism by Jeffrey Hodgson. Y este libro me parece súper importante porque es un libro que tocó justamente esos temas plurianos de escala, de las preguntas también en un entorno contemporáneo que lo lleva al día. Jeffrey Hodgson es un labor economist y viene en este carril. Y él nos recuerda, y eso se relaciona también con el ser humano, que la información, la falta de acceso a la información y la complejidad de las dinámicas está relacionada justamente con escala. Que el ser humano tiene la capacidad neurocognitiva de recurrir al orden de 30 caras. Y pues cuando se pasa ese número se olvida los otros caras o se parece a alguien. Vivimos en un mundo en que estamos relacionándonos diariamente con millones de personas que no quisiéramos ni siquiera conocimos. Así que hay principios como la información completa que se toma como base en la economía ortodoxa, lo cual no pertenecen, porque es imposible tener esa información porque no tenemos una escala adecuada para saberlo. Por eso tú no lo robas en el mercado, en el pueblo, porque la tía Beatriz va a saber
y ella va a llamar a Antonio, y Antonio va a llamar a Pepito, y Pepito va a llamar a tu madre. Y tu madre va a decir, pues acá no duermes hoy porque escuché que estaba robando en el pueblo. Y así son los seres humanos. Entonces, yo creo que es súper importante tener ese concepto de la relación entre escala y dinámicas sociales. Y pues para devolverlo a la pregunta concreta en términos de modulación, que me parece súper importante, porque DARPA y el militar y de la bolsa, ellos tienen modelos, y si nosotros queremos cambiar el mundo y no tenemos modelos, no tenemos nada para dialogar con ellos. Entonces me parece súper importante construir esos modelos. Y aquí tengo un comentario sencillo, que es Agent-Based Modeling. Y Agent-Based Modeling es la manera para operacionalizar la matemática funcional. George Rosen nos ha propuesto eso y no lo podía implementar porque la capacidad computacional de los 70s no alcanzaba eso. Hoy en día tenemos los computadores para hacerlo y tenemos ese mecanismo. Eso no significa que es fácil. Y si hay unos de ustedes interesados en Agent-Based Modeling, que me avisen, porque yo necesito personas que lo puedan programar. Porque yo soy una viejita, yo entiendo la lógica, pero no domino el lenguaje, yo domino el básico, que es como una cosa para la biblioteca, casi como las tarjetas. Entonces, esa sería mi respuesta corta y gracias por las preguntas. Hola, bueno, primero que todo, también muchas gracias por la presentación. O sea, realmente como que es difícil sintetizar a veces como los puntos centrales, como de esa forma de ver pues como la complejidad como un cambio en la visión del mundo, y pues siento que la presentación como que capturó esa centralidad de los, como de los conceptos como más centrales y más importantes. Y pues mi pregunta va más como, sí, como para ser concreta, como más aterrizada hacia la iteración, el cambio iterativo de las instituciones. Tú, o sea, como tú cómo has visto cómo es ese proceso iterativo, porque sí, o sea, como que sí son las reglas de juego, también pues son lo que añade como las constricciones y las restricciones, por ejemplo, pues si uno quiere como realmente entender cómo funciona la sociedad y pues como empezar a pues intentar hacer algún, sí, como modelos, pero entonces, ¿cómo has visto que pues las constricciones que añaden las instituciones y cómo puede ser esa iteración de tal forma que pues como que dé tiempo para, o sea, que sí, que el ciclo de la iteración sea más rápida, ¿no? Porque pues sí, es un proceso que va lento, que sea más rápida como en comparación a lo rápido que estamos destruyendo como el ecosistema y todo. A nosotros mismos también. Y pues todo eso. Las preguntas muy fáciles. Gracias. Pues me parece una excelente pregunta y muy pertinente. Gracias también por su apreciación por mi trabajo. Lo que a mí me parece un componente fundamental para no olvidar es que el ser humano se ha demostrado repetitivamente capaz para generar transformaciones precipitantes, repentes, enormes. Desafortunadamente, normalmente para lo malo. Fui 10 años desde que empezaba a hablar Hitler de que estaba exportando pollos a campos de concentración. Y pues ese ser humano también tenemos el ejemplo de las masacres en Ruanda y desafortunadamente muchos más que se puede enumerar. Así, lo que quiero decir con eso es que tenemos muchos ejemplos de la capacidad del ser humano de cogerse una idea y irse corriendo con eso. También, así que me parece que se debe animar.
en eso, que es posible generar cambios mucho más rápidos de que podemos. El reto que tenemos en el momento es que hemos generado tantos cambios rápidos y nuestros cerebros aún están como hace 5 millones de años. Porque la vuelta de reproducción fisiológica, biológica del ser humano no está dándose a velocidad de esos cambios del entorno sociocultural tecnológico. Pero también se puede cambiar rápido la cultura por trends, por estilo, por moda. Y así yo agregaría a eso algo que me parece que es muy desapreciado dentro del discurso de economía alternativa, lo cual debe tener mucha más atención y mucha más apreciación y trabajo por parte de nosotros, que es todo el discurso de marketing. Desde los 50 se ha invertido en enorme cantidad de dinero y recursos investigativos en saber cómo se venden cosas a seres humanos. Tenemos patrones muy estandarizados. Les seguro, cada uno de ustedes ha comprado algo esa semana porque algún profesional de marketing ha logrado meterlo en su cabeza. No sé dónde o cómo o por qué, pero lo ha hecho. Y así debemos nosotros también estar conscientes de eso. El tema de fast fashion es un ejemplo de eso, que me parece es un buen intento, pero es como un gotita de agua encima de una piedra en el fuego, que debemos estar pensando de una manera muy distinta de cómo se construye, cómo se anía el consumidor para ser consciente de esos impactos y de su ignorancia respecto a eso. Aquí en Colombia lo ve enormes oportunidades en eso en términos de generar el mejor chocolate del mundo, no solo en términos de calidad, porque Colombia ya se ha demostrado el maestro de eso y es el fuente genético biológico del chocolate, pero también el mejor chocolate en que yo lo estoy discutiendo y no me estoy preguntando si ha morido un niño mientras se estaba produciendo mi chocolate. ¿Y cómo se vincula esas dos cosas? Entonces, eso sería mi respuesta corta y muy inadecuada. Y muy concreto, muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Si han sido fáciles estas preguntas, pues creo que las dos que yo le tengo van a ser mucho más fáciles, porque parten más que el conocimiento en economía, es en el sentido común. Noto cierto tono un poco pesimista en términos antropológicos en su exposición. Sobre todo me llama la atención cuando dice que es que los seres humanos somos muy dragones. Muy dragones, perdón, o muy comelones, no recuerdo bien cómo fue la palabra exacta que dijo. Y creo que en realidad no tanto teniendo en cuenta los índices de hambres que hay en el mundo, de pobreza, en realidad creo que el término preciso sería que somos muy acumulativos y no tanto acumulativos de comida. Ojalá fuera así, ojalá estuviéramos depredando la naturaleza para almacenar comida. Estamos depredando la naturaleza es para almacenar. Y ese es un modelo que hemos importado justamente del norte global. Acá ¿cómo es? Antes del descubrimiento de América existía el buen vivir. Los indígenas sacaban oro, explotaban el oro, pero no depredaban tanto la naturaleza porque ese oro no era para que fuera a bodegas, a almacenarse y a especular con esa riqueza. Y así podemos hablar de los hidrocarburos y de tantas otras cosas. La otra pregunta tiene que ver es con lo que usted afirma de la Constitución del 91, porque es que a veces me parece injustificada tanta alabanza que hacemos de esa Constitución del 91. No sé si es porque conocemos que a partir de esa Constitución del 91 se han dado las peores violaciones de derechos humanos aquí en Colombia. Los peores picos de masacre ocurrieron en el 2001. Las peores desplazamientos forzados ocurrieron el año pasado, entre el año pasado y este. Y a veces no nos preguntamos qué tiene que ver esa sofisticación de los derechos que ahorita llamamos de cuarta generación, en contra de los derechos humanos de la primera generación, los derechos humanos del siglo XIX, ¿no?
Entonces hoy le damos a un río, le damos la categoría de sujeto de derechos. Pero a mí me parece que eso es en realidad distraer un poco la atención, porque tendríamos que darle la misma categoría de sujeto de derechos al aire, al sol, y al mismo tiempo exigirle a esos sujetos de derecho deberes también. Entonces, sí, ahí no hay como una especie de engaño en esa sofisticación. Gracias. Sí, tan fácil como los otros. Gracias. Pues gracias por decir que soy sofisticado. No estoy segura de eso, pero no me pongo de su palabra. Voy a iniciar nuevamente con el segundo comentario y pasarme al otro. Me parece que ese tema de la Constitución y el tema de derechos de la naturaleza es súper importante para tener en cuenta. Y me da una plataforma para reflexionar nuevamente sobre el tema del tercer tele de Faber y la importancia de enfocarnos siempre en el complejo. Y en eso, una de mis gran preocupaciones que son los hipopótamos escoparianos. Yo venía a Colombia para estudiar el bosque de manglar en el norte del país. Y les cuento que los hipopótamos están en el banco. Los que conocen la geología y la geografía de Colombia saben que eso es una catástrofe. Básicamente el banco está bastante cerquita a la Ciénaga Grande de Santa Marta, que es uno de los primeros sitios ramsares de América Latina y es uno de los lagos de agua dulce más grandes del trópico del mundo. Un sitio sagrado de varias maneras. Así que cuando pensamos en los derechos del oso, cuando pensamos en los derechos del hipopótamo, mi posición de los hipopótamos es que el gobierno, el Estado colombiano es 100% culpable porque tomaron carga de esa hacienda de Escobar y no hicieron nada con esos 4 hipopótamos que tuvimos en ese momento. Y lo correcto en ese momento habría sido matarlos. Hoy en día la solución es matarlos y es súper complicado porque eso significa movilizando el ejército y incorporando y participación de cazadores de fauna grande de África, los cuales son normalmente de Saudi Arabia y de la realeza. Pero son ellos quienes saben cómo para matar a esos hipopótamos. Y no tenemos que usar, pues hay varias técnicas, pero se tiene que eliminar ahora mismo. Así que no considero que es una pregunta sí o no, 0, 1. No vivo en un mundo de ceros y unos, que es una pregunta de los derechos de la naturaleza, entendido como el derecho, lo cual es lo que está escrito en la Constitución, del derecho del ser humano a vivir dentro de un entorno sano. Y un entorno de la Magdalena Media con hipopótamos no es sano. Así mi respuesta a la el segundo comentario o pregunta de usted. Disculpe, profesora, no me logro entender, creo, porque no sé. Sí, los hipopótamos. ¿Qué hacen los hipopótamos? No sé. Sí, brevemente le explico. Pues los hipopótamos fueron importados a Colombia por nuestro famoso Arturo Escobar. Dios mío, ya necesito mi próxima cita de Pablo Escobar. Y él montó una hacienda, ¿cómo se llama? Hacienda Nápoles. Sí, como zoológico privado. Y cuando él fue matado por el Estado, que se quedaba sin dueño, y pues se tomaron los pequeños y los que se podían mudar, pero es muy difícil mover un hipopótamo. Los hipopótamos son tropicales, son de Okavango Delta, el sur de África, y básicamente el hipopótamo es un constructor de nicho. Su trabajo en el Okavango Delta es cortar caña, lo que hace el caimán en los manglares de Colombia. Y el hipopótamo coma exactamente la misma que se coma el manatí, pero el hipopótamo es muy territorial y muy agresivo. Además, alimenta sus bebés con su popo.
Y así supongo es increíblemente nutritivo, que es común entre los herbívoros, porque no tiene una digestión completa, entonces hay mucho nutrimiento residual en su popó. Y así que están cambiando la fauna del río Magdalena y las dinámicas y configuraciones. Entonces, están interviniendo con modificaciones físicas de canalización y circulación de agua y también cambiando la biología a través de esa característica de excremento. Y también comiendo lo que come el manatí. Y si un hipopótamo y un manatí se encuentran, pues adiós al manatí. Esos son los hipopótamos, perdone. Y disculpa, Arturo, que conozco. Y no. Por eso tal vez me salga eso. No ese contexto porque no. Sí, súper importante, lo siento mucho. Y pues respecto a la primera, ya acabamos con el tiempo, ¿sí no? Sí. Le doy una respuesta plena respecto a eso en su primera pregunta, que fui si somos dragones o no. Lo que dijera yo es que yo no considero el mundo como aparte, yo considero la industrialización moderna como un fenómeno emergente de la desigualdad. Y cuando hablo de que el ser humano es dragón, estoy hablando del ser humano como especies. Y hay seres humanos acumulando y me parece que es un tema muy importante y que la acumulación de sociedad contiene estaciones y no es un concepto del Ecuador, me parece también pertinente. Pero lo que dijera yo más de todo es que los ricos hacen los pobres y así que no lo ve como posible separar uno del otro. Pues, con mucho gusto se puede poner en contacto conmigo si es activas o conversar de. También en Google Scholar está. ¿Claro? En Google Scholar Academy Sí, están varios trabajos suyos. Sí. La estancia. Y pues si hay algo que quieran ver, escríbeme y yo les mando. Digamos que se conecten a las Gracias. listo. Listo, entonces para nuestros compañeros presenciales y virtuales, ahorita vamos a iniciar un training de Rethinking Economics que va a ser un poquito más dinámico, no es como una clase, sino algo más dinámico. Entonces ya vamos a iniciar en el siguiente. Aquí presencialmente nos vemos a las 12 en punto. La idea es que puedan hacer una mini pausa activa y volvemos. Entonces pueden salir un ratico, mirarse un poquito de café y volvemos. Y nosotros aquí vamos a organizar pues el tema. Y para nuestros compañeros virtuales ya iniciamos en el siguiente link, ¿vale?